Hola lindes humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de clonar humanos. Con todo este show mediático que se hizo alrededor de la resurrección de los direwolves y que resultó siendo maquillaje genético sobre unos lobos grises y hasta ahí nos llegó a todos la felicidad, pues me puse a pensar en esto de clonar. A ver, la clonación es una cosa que está aquí desde hace mucho rato, no va a ir a ningún lado y cuando se pueda, la gente con medios va a mejorar genéticamente a sus hijos. Eso tengámoslo clarísimo, ¿sí? Para que cuando digan que el niñito tiene el pelazo del papá y la nariz de la mamá, es porque el papá tenía implantes de pelo y la mamá una rinoplastia, pero el chino ya está maquillado genéticamente para parecerse a sus papás. Aparte que probablemente sea más inteligente, más de todo. Y eso va a pasar, ¿sí? El momento en el que podamos empezar a manipular genéticamente a los seres humanos, lo vamos a hacer y eso va a traer cosas muy positivas porque vamos a solucionar un montón de enfermedades genéticas y también va a traer otras cosas con las que va a tocar lidiar. Es un problema de la Matos del futuro, no de la Matos del presente. Y además yo soy de la generación de Dolly, sí, es decir, la de la oveja que se clonó, esto fue a comienzos de los 80s creo, que fue por primera vez se pudo clonar a un ser vivo a partir de una célula madura de una parte específica del cuerpo, que era una cosa que no se creía posible. Pero recuerden que la clonación es una cosa que está ocurriendo desde 1958, cuando clonaron una rana, estoy casi segura. Es una cosa que lleva ya, miren, casi 70 años ocurriendo y va a seguir pasando y vamos a seguir acelerados alrededor de eso. Y justo me leí dos novelas donde la clonación, porque realmente no son clonaciones, me pusieron a pensar sobre cómo la ciencia ficción contemporánea está viendo este elemento, porque antes la ciencia ficción estaba preocupada por la clonación, ¿sí? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es la copia? Todas estas cosas, y esa preocupación ya casi no existe porque las preocupaciones ahora son otras y creo que estos dos libros muestran muy bien cuáles son esas otras preocupaciones alrededor del cuerpo. Entonces las dos novelas de las que vamos a hablar son The Blighted Stars de Megan O'Keeffe y Rubicon de S.G. Lewis. ¿Sí? Entonces voy a primero hacerles como una sinopsis de ambas novelas y luego voy a empezar a hablar de cosas y de cómo ocurre ahí la impresión de cuerpos, porque es que ya estamos en la época de imprimir las cosas y no solo de clonarlas. Empecemos con The Blighted Stars. Esto es una trilogía. Tristemente ninguno de estos libros está traducido al español, pero sí hay uno que yo creería que ojalá tradujeran en algún momento, es The Blighted Stars de Megan O'Keeffe. Esto es una ópera espacial en un futuro muy distante de la humanidad, en la que tenemos viaje más rápido que la velocidad de la luz y tenemos la posibilidad de no, perdón, dije que la sinopsis. Entonces, la humanidad está explotando, ¿sí? O sea, es minería biológica, extrayendo un mineral con el que se hacen los motores para viajar más rápido que la velocidad de la luz y que es el componente vital en los cuerpos impresos y en todas las mejoras que sus cuerpos impresos pueden llegar a tener. Cuando una exploración llega a un nuevo planeta que se supone debería estar virgen y sin problema, llegan y resulta que ya está contaminado porque hay unos ecoterroristas que están diciendo y han hecho muchas cosas para tratar de probar que esta minería biológica está arrasando con los problemas que pueden sustentar la vida humana y por lo tanto la humanidad está condenada a vivir en planetas moribundos o en estaciones espaciales. Y cuando llegan, resulta que algo pasa también con las naves en las que llegaron, terminan los que se alcanzaron a imprimir, que no fueron muchas personas, al planeta y empezar a descubrir cosas. Esto es una trilogía, es una cosa que va más allá de eso, pero vamos a parar ahí. Y Rubicon de S.G. Lewis es una ópera espacial de corte militar, ¿sí? Es decir, esto es un poco más cercano a Stargate, ¿sí? No importa cómo funciona la Stargate, lo más importante es que podamos salir haciendo piu piu al otro lado y yo disfruto mucho, no me estoy quejando.
Esto es Rubicon. Es una ópera espacial militar en la que el planeta madre está siendo rodeado y está en una cuarentena, encierro, tregua con una raza que es una mente colmena. Son cuerpos robots controlados por una mente colmena que está no asimilando, está imponiendo su mente sobre todas las cosas orgánicas que encuentra para ahí sí utilizarlas como una herramienta. Y lo que tenemos es la pelea contra esas criaturas, tratar de entender por qué lo están haciendo, de dónde vienen, cómo sobrevivir, tener nuevas, mejores tecnologías para pelear contra ellos. Y es un libro muy entretenido. Sería una gran serie de televisión. Yo insisto en que H.G. Lewis escribe las mejores series de televisión de ciencia ficción y nadie le presta atención. Es horrible. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar qué pasa un poco con la mente y qué pasa con el cuerpo en estos dos sistemas, ¿sí? En The Blind of the Stars, ¿sí? La mente debe ser copiada, debe haber backups regulares de la mente, porque lo que se va a meter dentro del cuerpo impreso es... perdón, son el timbre, llamaron, en fin. Lo que quería decir es, esa mente que se almacena, luego se pone en un cuerpo, que puede no ser necesariamente el cuerpo original, ¿sí? Y esos cuerpos también han sido almacenados y tienen una información específica a la hora de imprimirse, porque puede tener mejoras, puede tener cambios, puede tener implantes, puede tener un montón de cosas. Y del otro lado está una tecnología, la de Rubicon, que es más parecida a la de Lancil. Es decir, hay un implante en el cuerpo que te lo pone la corporación cuando te enlistas y firmas los papelitos y entras a trabajar para la corporación, en la que ese aparatito está haciendo copias constantes de tu mente y está mandando eso en tiempo real a través de un Lancil. Entonces, cuando tu cuerpo muere, esa mente está lista, almacenada, la señal de la muerte, de la interrupción de la señal, es decir, esta persona murió, y se activa en algún lugar, el más cercano probablemente, una especie de cuba donde hay como unos cuerpos un poco genéricos en los que se implanta toda la información de esa persona y sale la persona en su cuerpo nuevo, pero sale segundos, o sea, en el instante de su muerte. Entonces, si fueron soldados y era una muerte violenta, pues volver no es tan fácil y normalmente los soldados pasan primero por baño, terapia y luego hacer el briefing de lo que había pasado en la misión en la que se encontraban o dónde se encontraban, ¿sí? Primero hay terapia porque normalmente la muerte fue violenta y así se despiertan las personas. Y bueno, ¿qué pasa con la muerte? ¿Sí? Entonces, por un lado, si haces parte si estás enlistado en el ejército, si haces parte de la corporación, pues nunca te mueres, ¿sí? Porque eres un elemento de la guerra y la guerra la estamos un poco perdiendo, y entonces tú no tienes derecho a morirte, o sea, tú te mueres y de vuelta, terapia, bañado, vestido y a servir de nuevo. De hecho, la protagonista del libro, el apodo que le ponen cuando llega a su nuevo lugar de servicio es 96, porque lleva 96 muertes acumuladas, ¿sí? Entonces, es la pérdida del derecho a la muerte, que eso me parece muy interesante de este libro, versus este otro en el que volver es posible, pero es un lujo, ¿sí? Porque imprimir los cuerpos no es barato porque se necesita este material tan particular para darles la estructura. Entonces, si no tienes los medios o tu familia no tiene los medios, pues se queda sin el ser querido. Entonces, wow, aquí esto es muy interesante porque es que nos pone un nuevo aliciente capitalista para hacer dinero en la vida y es como que puedas vivir hasta donde te dé, ¿sí? Pues porque lo único que tienes que hacer es ir a terapia porque finalmente la mente sí se agota. Aquí hay una cosa con la fragilidad de la mente muy bonita que ya vamos a mencionar. Pero mientras tengas dinero, puedes volver. Hay otra cosa muy importante y es
qué es lo que pasa con la mente y los cuerpos, ¿sí? En ninguno de los dos es posible tener más de una persona al tiempo funcionando. Yo creo que tanto por cosas narrativas como por una serie de resonancia cuántica, vamos a decirle así, hay una mente por un cuerpo. Es como si solo pudiera haber una mente funcionando al tiempo, ¿sí? En este lado, claro, esto es una ciencia ficción militar, la gente está, digamos, un poco más endurecida frente a las cosas de la vida, entonces hay una cosa más de resiliencia y de agotamiento de la mente hasta que ya la persona no dé, mientras que en este lado la mente es una cosa un poco más frágil, ¿sí? Si usted despierta dos mentes en cuerpos diferentes, se rompe el patrón y se vuelve irrecuperable. Aquí hay unas maneras en las que se pueden destruir los patrones mentales de las personas, y esto es muy importante, y es que si se despiertan dos mentes al cuerpo, el patrón se daña y no se puede volver a usar esa copia. Y la muerte violenta también suele dañar los patrones de las personas. Entonces, las corporaciones tienen gente con unos gustos muy particulares y con que siente placer causándole daño al otro para, por ejemplo, acabar con un rival. La única manera es torturando a ese ser humano hasta destruir cualquier posibilidad que esa persona vuelva. Esto abre unos caminos muy interesantes en términos de lo que puede pasar con la mente en estos libros, que es bien chévere el no poder tener ni las dos copias y acabar violentamente con la otra. Entonces hay dos planteamientos aquí muy interesantes que tienen que ver, uno con la necesidad, ¿sí? Este lado requiere a la gente de vuelta y por lo tanto, pero solo puede volver la gente que está o en el servicio o en las corporaciones, y esto se refleja también en el otro, es si hay posibilidades de tener, bueno, no, esperen, este cuerpo no se puede modificar, ¿sí? Este cuerpo es el cuerpo con el que usted nació, ¿sí? Y a los soldados no se los mejora porque usan todos exoesqueletos, entonces no hay necesidad de mejorarlos, pero este lado que sí mejora los cuerpos, es como su cuerpo que se imprime, entonces se puede hacer ajustes para evitar la disforia de género, por ejemplo, ¿sí? Si alguien sufre de disforia de género y tiene el dinero, puede acomodar ese cuerpo a sus necesidades, pero ante todo genera una carencia, ¿sí? Si usted no tiene el dinero, si usted no tiene un contrato con una corporación donde esos derechos fénix, como los llaman, estén incluidos, usted sí está condenado a la muerte. A diferencia de, entonces, claro, la gente busca enlistarse en las corporaciones, lograr tener este tipo de cláusulas en sus contratos, mientras que para los otros es inevitable y se va a volver una cosa que los va a desgastar en lo más profundo de su humanidad, porque están condenados a ese ciclo de volver. Aquí se trata de eso como una carencia. Si no tienes el dinero, tienes una nueva carencia, no puedes vivir lo que viven los demás. Y bueno, era todo lo que quería comentarles el día de hoy, como revisar estas nuevas maneras de ver la clonación humana, cómo vemos el cuerpo versus la mente en este futuro, cómo podemos ir pensando, ¿sí? Cómo funciona el capitalismo en unas maneras muy interesantes, y capitalismo y necesidad amarrados de la mano. Yo creo que son dos libros muy chéveres. Si tienen el privilegio de leer en inglés y les gusta la ciencia ficción, yo recomendaría bastante. Rubicon es menos científico, es mucho más acción, es una ciencia militar, ciencia ficción militar. Este es mucho más interesante. de Blighted Stars, yo no he terminado la trilogía, me falta el último o la cortita. Pero es muy interesante cómo esto del cuerpo, de las posibilidades del cuerpo, cambiar el cuerpo, poder estar en otros cuerpos, la fragilidad de la mente, son cosas que están intrínsecamente amarradas a la narrativa, y eso lo hace mucho más interesante. Hay una visión mucho más de la íntima relación que tiene la ciencia y la narrativa. Ojalá tradujeran alguno al español, pero de momento espero que leamos mucho.